este capítulo número 3. Hoy vamos a hablar de la iglesia carente del Espíritu. Vamos a ponerle ese tema, la iglesia carente del Espíritu. Bien, dice, vamos a retomar el versículo siempre número 1 del 3. Escribe, dice, al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues, si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pueden sentarse, hermanos. La iglesia carente del Espíritu. Estamos todavía trabajando en este capítulo número 3, en estos primeros versículos. Pues no tenemos prisa, lo que necesitamos es aprender, lo que necesitamos es ir avanzando, sobre todo en cuál es el consejo, cuál es la palabra que Dios nos está dando en cada versículo, en cada párrafo de la Biblia. Pues eso es lo que nos debe de siempre de interesar, ¿verdad? La Biblia, yo creo que nadie en la vida la ha podido terminar de predicar, porque nunca se va a terminar de predicar, por el hecho que esto es como un río. Cada versículo es como ríos de agua viva que fluyen verdades, fluyen, hermanos, direcciones, dones. Pues como decíamos, todavía estamos hablando en estos versículos de esta iglesia, la iglesia de Sardis. En este periodo se puede, como decíamos, ubicar por el año 1200. Se puede ubicar del 600 al 1200, es 1200, ¿verdad? En este caso, pues, es la iglesia de Sardis, es la iglesia que ha sustituido a la iglesia de Tiatira. A estas alturas, la iglesia de Sardis, dado de que estamos como por ahí al inicio del tiempo de la Reforma, esta iglesia estaba de alguna manera ya presumiendo de
su espiritualidad. Pues claro, no era para menos, porque los que están siendo parte de la iglesia de Sardis es ese grupo de personas que decíamos son como los iniciadores ya del protestantismo, de lo que es el reformismo. En este caso, este inicio de lo que es el reformismo o la reforma, como la conocemos nosotros, pudiera como estar dando los primeros pasos para ya irse aproximando a lo que sería la segunda venida de Cristo. Es decir, que ya en este periodo de lo que es la iglesia de Sardis, ya se va deslumbrando lo que ya es un cambio de lo que es la iglesia pagana, de lo que es la iglesia apóstata, que es la iglesia de Tiatira. En este caso, esta iglesia de Sardis es la que realmente pues empieza a darle como ya un cambio a estas apostasías de la iglesia que se llamaba católica romana, o se llamaba la iglesia católica apostólica y romana. Imagínense que decíamos que esta iglesia de Tiatira, que representa a esta organización llamada cristiana, empezó prácticamente por allá por el año 300 por ahí. Estaríamos hablando del siglo, ya serían 300 años de haber iniciado la iglesia. Y la ubicamos en el tiempo de Constantino. Fue en ese tiempo cuando la iglesia viene saliendo de Pérgamo y se introduce, a la iglesia que decíamos que es la iglesia sufriente. Entra la de Pérgamos y luego entra la Tiatira por el año 300. Hablemos de años o de siglos redondos. Es ahí donde entra lo que ya es el inicio, diríamos, de la apostasía. ¿Por qué es el inicio de la apostasía? Porque lo describe el Señor en lo que es esta iglesia de Tiatira. Nos habla de la profetisa llamada Jezabel, que lo que enseñaba era una apostasía totalmente de lo que era la verdad. De ese inicio, diríamos, del año 600 al año 1200, estaríamos hablando de que Tiatira o este concepto apóstata ya había tomado un gran auge, porque estaríamos hablando de casi 600 años. Imagínense cómo va avanzando lo que es la herejía. Imagínense cómo avanza con los siglos. No estamos hablando de años, sino de siglos. Entonces, en este caso, esta iglesia que estamos hablando, que es la de Sardis, pues da los primeros pasos a entrar dentro de lo que ya sería una contradicción a la iglesia
llamémosle universal, que ellos le llamaban, a la iglesia católica, apostólica y romana. ¿Cuáles eran estos cambios que la iglesia de Sardis empieza ya a manifestar? En primer lugar, debemos de saber que estos cambios o entrar en estos terrenos de contradicción a doctrinas o a movimientos religiosos que están ya bien afincados por un periodo ya de 600 años, no era una cosa sencilla, no era una cosa fácil, no era un asunto de, ¿verdad? Que ahorita se me antojó algo, dijo alguien que pertenecía a la iglesia llamada apostólica, y que vamos a introducir, vamos a cambiar este asunto. No fue una cosa sencilla. En primer lugar, hermanos, es siempre el Señor el que genera aquellos movimientos en aras de rescatar a su iglesia. Es el mismo Señor que mueve a personas, como en este caso, para decir algo, ¿quiénes son el grupo o el remanente que compone lo que sería el periodo de esta iglesia de Sardis? Estaríamos hablando de sacerdotes católicos, estaríamos hablando de monjes, estaríamos hablando de gente dentro de esta estructura. Y que, por cierto, nosotros, si sabemos un poco de historia de esta llamada iglesia, nosotros vamos a darnos cuenta que aquí en este movimiento clerical no habían medias tintas. En este movimiento la gente se sometía a sus doctrinas o moría. Hubieron siglos de persecución de esta iglesia hacia todos aquellos que se oponían a la enseñanza de ellos. ¿Cuáles eran las enseñanzas de la Tiatira? Pues ya decíamos, de alguna manera hemos venido diciendo que acá pues el Señor o la palabra acá habla de que es una iglesia que lo que estaba enseñando era a fornicar y a comer de lo sacrificado. Era una iglesia idólatra. Era una iglesia que promovía la fornicación espiritual. Era una iglesia, es un tiempo de terrible decadencia de la iglesia. Como decíamos, desde el inicio de lo que sería ya por el tiempo de Constantino, el año 300, hasta ya agarrando más auge por el 600, hasta llegar al 1200, esto ya estaba totalmente leudado. Ya era una religión bien formada con el tinte de cristianismo. Todo esto es necesario que nosotros lo vayamos estudiando por el hecho de que si nosotros no sabemos historia, si nosotros no sabemos el trasfondo de dónde viene la iglesia, por dónde ha pasado la iglesia, pues con facilidad nosotros vamos a caer en el mismo error. Nosotros vamos a caer en el mismo hoyo. ¿Por qué? Porque el que vayamos estudiando de esta manera los tiempos del recorrido de la iglesia, en primer lugar vamos viendo los momentos de gloria de la iglesia, y más que momentos de gloria de la iglesia, lo que vamos viendo es los momentos más decadentes de la iglesia. Porque si uno no sabe esto, uno puede pensar que esto ha sido la iglesia del Señor, así como estamos hoy nosotros, que no se nos cae ni un pelo,
que no hay ningún problema, que ya desde el inicio de la iglesia, pues la iglesia ha llegado hasta este tiempo y que realmente no ha pasado por ningún momento difícil. Entonces, cuando no estudiamos de esta manera la Biblia, pues a la verdad estamos a medias. Estamos desconocedores de lo terrible que ha sido el enemigo, el engaño, siempre tratando la manera de coartar el caminar de la iglesia. O sea que para que nosotros estemos en este punto del tiempo, es decir, en el punto de el 2021, la historia es terriblemente dolorosa por donde la iglesia ha pasado. Eso lo vamos a ir viendo posteriormente. Pero como decíamos, que siempre hay algo que va a suceder y por supuesto no son iniciativas puramente personales, sino que siempre los movimientos de rescate de la iglesia los genera Dios. Es Dios el que viene trabajando, peleando, exhortando, hormando a la iglesia. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, a la iglesia de Éfeso. ¿De qué manera le dice el Señor a la iglesia de Éfeso? Le dice, se presenta a la iglesia de Éfeso como, dice, las 7 estrellas. Así se presenta, ¿verdad? Es el que tiene las 7 estrellas y el que anda en medio de los 7 candeleros. Así se presenta con la primera iglesia, con la de Éfeso. ¿Qué nos dice eso? Que el Señor siempre, en primer lugar, ha estado pastoreando la iglesia, ha estado en medio de la iglesia. Eso es lo que dice en esta iglesia de Éfeso. Dice, yo soy el que tiene las 7 estrellas y el que ando en medio de los 7 candeleros. ¿Qué quiere decir? Los 7 candeleros son los 7 pastores a quien se dirigen estas cartas, ¿verdad? Y hemos venido aclarando de que no podemos como asociar también que en este tiempo solo habían 7 iglesias, sino que esto lo toma el Espíritu Santo de las 7 iglesias como para hacer, diríamos, un paneo de lo que es o de lo que iba a ser la iglesia de Cristo en todo su recorrido, ¿verdad? Para que no vayamos pensando, había un puño de iglesias ya formadas, pero con estas 7 iglesias el Señor está marcando el recorrido de lo que sería su iglesia. Entonces, en este caso, la iglesia dice, el Señor está en medio de la iglesia. Él tiene las 7 estrellas y Él está en medio de los 7 candeleros, es decir, en medio de las 7 iglesias. Siempre el Señor va a estar. Si no estuviera el Señor con nosotros en el término ministerial, no pudiera existir un ministerio. Si el Señor no estuviera en lo personal con nosotros, como dice, pues nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, difícil, hermano, que nosotros podamos dar 4 pasos para adelante. Si el terreno está minado, si está lleno de demonios, si está lleno de espejismos mundanos. Entonces ese es el trabajo de Dios. Y de ahí es donde nosotros vamos a ir creando conciencia del trabajo del Espíritu Santo. Vamos a ir creando conciencia del trabajo de Dios tan incesante. Y al crear conciencia,
uno llega a amar a Dios, uno llega a vivir para Dios, porque ¿de qué otra manera podemos sobrevivir en lo que es la iglesia? No hay otra. Aquí usted me dice, mira, yo voy a ser creyente y voy a sobrevivir, porque yo no necesito ni de congregarme, no necesito de leer, yo no necesito de servir, yo no necesito de nada, porque yo ya acepté al Señor. Esa es totalmente una total ignorancia el pensar de esa manera, que uno a título personal va a lograr dar 4 pasos en la vida espiritual. No, el Señor es el que nos acompaña. Y como retomando otra vez el caso de la iglesia de Sardi, la iglesia de Sardi era un pequeño grupo, un pequeño remanente que llegó a ir comprendiendo por el Espíritu lo desfasado, lo podrido que estaba a esas alturas la iglesia. Porque si nosotros vemos la historia o la vida de algunos reformadores, ¿verdad? Vamos a ver cuál fue el susto que estos reformadores tuvieron. Por ejemplo, se habla de Martín Lutero, que Martín Lutero pues es como, ya pertenece a la iglesia de Filadelfia, por decir algo, la siguiente iglesia que vamos a ver. Pero por mencionar algo, vamos a ver cuáles fueron las sorpresas de este monje, de este cura, con respecto a la iglesia. Ellos tenían un terrible concepto de la pureza de esta iglesia, pero cuando ellos lograron, por ejemplo, cuando dice que Martín en uno de los sueños era llegar a conocer el Vaticano. Eso era como llegar al cielo, y lo logró. Subió de rodillas las escaleras, porque eran lugares sagrados para ellos, eran lugares impecables. Pero esa visita le sirvió a Lutero para decepcionarse de lo que era la supuesta iglesia de Cristo. O sea que cada uno de ellos va a ir narrando dentro de sus escritos las experiencias que fueron obteniendo con respecto a lo que es esta mal llamada iglesia de Cristo. Entonces este grupito, como decíamos, salió de ahí. Y eso debemos de verlo también, que hermanos, siempre donde quiera, por podrido que esté el ambiente espiritual, siempre hay un remanente. Siempre va a haber personas a quien el Señor va a trabajar en su espíritu para que reaccionen, para que puedan ver el engaño, para que puedan ver el fraude espiritual. El Espíritu Santo hace la obra, pero hay veces que la gente se cierra. Hay personas que se cierran. Por ejemplo, ahorita, cuánto engaño nosotros podemos ver, pero ahí la gente está cerrada. La gente dice, no, es que esto es la verdad, es que este es el hombre, que esta es la doctrina. El Señor en ningún campo de lo que es el recorrido de la iglesia y en lo personal, con cada persona, nunca altera, nunca empuja. El Señor lo que hace es persuadir. Por eso es que dice en este mismo Apocalipsis, dice, yo estoy a las puertas. Eso nos da un mensaje de que dice, yo estoy a las puertas y llamo. Él es el Dios del cielo. Él puede empujar a la puerta y meterse, pero Él respeta. Entonces cuando la gente se cierra, pues ni modo, no hay nada que hacer. Él no lo va a agarrar del pelo y le va a botar la puerta, le va a decir, yo me meto en vos a la fuerza, porque el amor a la fuerza no sirve. Y es dicho por ahí también que aún comer sin hambre no tiene sentido. Entonces
estos salieron de en medio de esta iglesia apóstata, ¿verdad? Donde decíamos que, pero avancemos diciendo lo siguiente: estos, como decíamos, presumían de tener la verdad, pero por supuesto era un grupo de personas que, hermanos, empezaron con esa lucha reformista y que, por cierto, no vamos a dejar de decir que presumían. Porque ¿en qué sentido siempre viene esa actitud de presumir? Por ejemplo, ellos presumían que tenían la verdad, que habían logrado extraer la verdad. Y como decíamos, nunca se le puede dar o nunca nos podemos asociar la gloria a nosotros, ni nunca debemos de dejar de darle la gloria a quien se la merece. Porque cuando a veces ya uno empieza a presumir de su espiritualidad, de su conocer, de sus logros y sus alcances, de hecho ahí ya va mal la persona, ¿verdad? Ahí ya va mal. ¿Por qué? Porque como dice la misma palabra, el que, dice Pablo, dice, el que sabes, hágase que no sabe, ¿verdad? Porque eso es muestra de alguien que está todavía en los niveles de la humildad. Pero el que ya se jacta, el que ya se cree el doctor en divinidades, como sería el caso de estos primeros reformadores, ¿verdad? Ellos sabían, y de hecho pues no vamos a negar que los curas son filósofos, de alguna manera científicos, es decir, son personas que viven metidos en la filosofía. Los curas son profundos en estos aspectos filosóficos. Y claro que es decir, se tiran la vida en esas nubes. Y por supuesto, como los que pertenecen a la iglesia de Sardis, como decíamos, pues es ese remanente, ese grupo que viene de esas estructuras. Y de hecho, como humanos, pues presumimos, ¿verdad? Presumimos en cuanto a que tenemos nosotros la verdad, que lo sabemos todo. Y eso es realmente un problema porque, como el mismo apóstol Pablo dice, que la letra mata, pero el espíritu vivifica. Es decir, que los hermanos de este tiempo de Sardis, este grupo, ¿verdad? Estaban ellos hablando de grandeza. Por eso es que el Señor les dice que ellos tienen nombre de que están vivos, que viven. Es jactancia, es decir, nosotros sí ya tenemos la verdad, no es cierto, ¿verdad? Ellos, dice el versículo, yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Es decir, ante los ojos de Dios, por mucho que presumamos, hermano, por mucho que presumamos santidad, por mucho que hagamos la boquita chiquita, por mucho que nos bajemos la nagua, las mujeres, por mucho que se amarren la cabeza, por mucho que hablen lenguas, el Señor conoce nuestras obras. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Señor. El Señor conoce nuestras obras. Entonces esta iglesia, ¿verdad? ¿De qué manera sucede? Esta iglesia necesita los 7 espíritus, porque de esa manera es como se presenta el Señor acá.
Le dice, escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus. Por ejemplo, toda esta gente del reformismo, de alguna manera carecían del espíritu. Alguien va a decir allá a distancia, bueno, ¿y cómo es eso? Pues acuérdense que aquí estamos entre leones, ¿verdad? Entonces allá los leones de otra jaula, dice, ¿cómo es? Si es que nosotros desde que venimos a Cristo ya tenemos el Espíritu Santo. Usted sabe que hay esa postura, ¿verdad? ¿Y cómo es eso que hablan lenguas? ¿Y cómo es eso? Eso es emocionalismo, y eso no es Espíritu Santo, y eso... Y ahí están los otros tigres, ¿verdad? Queriendo rebatir lo que está en la palabra. Pero la verdad es que esta iglesia, como decíamos, que es una iglesia muy culta, es una iglesia muy de letras, que ese es el trasfondo de esto que les acabo de mencionar. Es una iglesia, es decir, los miembros de este movimiento clerical son profundos en filosofías, pero carentes de lo que es el espíritu. Y claro que eso es lo que salió de ahí para oponerse. Y como decíamos, oponerse a estas estructuras era realmente, hermanos, morir, pues. O sea, porque muchos de estos fueron perseguidos y milagrosamente el Señor pues los fue librando. Puso movimientos, puso aspectos como ellos pudieran escapar de todas aquellas persecuciones en aras de que se expandiera la verdad, porque la verdad ya se había profundizado. Imagínense cómo son las cosas. Usted se recuerda en el tiempo de los reyes, por ejemplo, la misma idolatría de los israelitas, el mismo alejamiento de Israel hacia Dios. Se habían olvidado de la ley, se habían olvidado de la Biblia. Fue en el tiempo de Josías. Usted se acuerda que Josías encontraron el libro de la ley, y es aquí donde en ese tiempo hizo una reforma, Josías, una reforma en Israel, es decir, convocó y todo. El enemigo siempre, ¿verdad?, va a aterrar la verdad. El enemigo siempre va a procurar a que el libro de lo que es la luz para los hombres esté oculto. Bueno, a tal grado, usted sabe, algunos de ustedes que vienen de esas estructuras, ¿verdad? De alguna manera yo también, pero bueno, en ese tiempo uno no sabía nada, solo lo que decía ahí el que estaba con la sotana, eso era lo que uno creía. Y sucedía que mi abuela iba a la misa y yo iba muchas veces con ella, y lo que oía era un idioma italiano, latín. O sea, ocultando lo más que se pueda la verdad. Este libro era estrictamente peligroso que saliera de esas estructuras. ¿Por qué? Porque ellos sabían que, como decíamos, lo que le sucedió a Pedrito, ¿verdad? Le contaba la vez pasada que encontró el curita, encontró a Pedrito, que todos los domingos iba a la misa, y le dijo: Pedrito, ¿y por qué ya no has ido a la misa a tomar lechita, mi hijo? Y le dijo Pedrito: no, padrecito, le dijo, yo ya tengo la vaquita. Es decir, ya Pedrito había conseguido una Biblia, ya leía la Biblia. Yo ya tengo mi propia vaquita. O sea que esto ha sido algo que no ha sido así a la que lo agarren todos. Y ahora nosotros somos la gente más privilegiada y la gente que tenemos más problemas con Dios. Porque al que mucho se le da, mucho se le demandará. ¿Verdad? No crea usted que Dios va a pasar por algo que usted nunca ha leído esa Biblia, solo anda de adorno.
Que no le regalamos una ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Usted cree que Dios va a pasar por alto todo ese esfuerzo que Dios ha hecho para que tengamos este libro, el libro de la vida, y que solo lo traemos a las iglesias? La gente a las iglesias va porque a la gente va a las iglesias a relajar. La gente va a las iglesias a ver qué consigue. La gente, o sea, se ha perdido. Ya vamos a llegar al punto de la iglesia de este tiempo. Pero téngame paciencia, ahorita estamos con Sardis todavía. Entonces, en este caso, vemos acá que esta iglesia o este remanente, diríamos, ¿qué decíamos? De monjes, de curas que salieron, que empezaron a salir de ahí porque se asustaron al ver la mentira, al ver las herejías, el ver todo lo distorsionado que estaba la palabra. Es que la palabra, hermanos, la palabra no deja de ser. La palabra siempre, aun cuando ha tenido terribles batallas, la palabra siempre Dios la ha hecho prevalecer, porque esta es la única luz que tenemos para salvarnos. Y el Señor ha luchado. Usted ve en los países comunistas anteriormente, no sé ahora, pero bueno, si a China, vaya usted agarre una Biblia y no lo van a ahorcar. Vaya usted a todos los países musulmanes, agarre una Biblia, a morir va. Aquí hay un ingeniero que fue en aquel tiempo que estaban haciendo una ciudad ahí en esos países árabes. Fue un ingeniero de acá, un bautista, y murió. Andaba ahí evangelizando, en un puente lo ahorcaron. O sea, el que nosotros tengamos este privilegio de tener la Biblia, de tener la libertad, de tener la oportunidad de poder vivir para Dios, servir a Dios sin obstáculos. Esto, hermanos, pudiéramos decir, vale oro. Esto es grande. Esto vale la sangre de Cristo. Amén. Entonces, en este caso, así que el que tenga oídos, oiga. ¿Cómo tiene su Biblia? Así como la compró, ¿va? Toda ajada, pero de andarle en la cartera. Toda machacada, toda llena de huevos y de todo, porque como ahí viven las cosas, a la hora del culto va a buscar ahí en los peroles a ver dónde está la pobre Biblia, ¿verdad? Al que mucho se le dio, mucho se le demandará, señores. Amén. Entonces, la iglesia, hermanos, necesitaba, por eso se presenta el Señor, escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Escribe, ¿qué le quiere decir ahí? Lo que le quiere decir ahí, que esta iglesia necesitaba 7 veces el Espíritu. ¿Verdad? ¿Cuáles son las líneas de estas iglesias reformadas ahora? De alguna manera nosotros hemos rescatado algunas doctrinas de estas iglesias reformadas, ¿verdad? Por ejemplo, pero nosotros no somos de la línea reformista, ¿verdad? Que como se le llama también, les apellidaron los protestantes. Nosotros somos otra línea, pero en este caso, por ejemplo, ¿cuál es la línea de los reformados, de los protestantes, diríamos, que de alguna manera nosotros conocemos en este tiempo? Tal vez no voy a mencionar nombres, pero hay movimientos que no estoy diciendo que no sean de Dios, pero carentes del Espíritu. Carentes del Espíritu. ¿En qué sentido, hermanos? ¿En qué sentido? Carentes del Espíritu, como el apóstol Pablo les dice a los corintios, ¿verdad? Con respecto a que la letra mata, pero el Espíritu es el que vivifica.
Por ejemplo, vamos a, vamos a ver que la necesidad que tiene esta iglesia, ¿verdad? Esta iglesia lo que necesita es esa investidura sobrenatural del Espíritu. ¿Por qué, hermanos? Porque usted conoce muchas iglesias que se agarran de que ellos ya tienen el Espíritu y que el Espíritu se recibe desde el momento que uno acepta a Cristo. Pero de acuerdo a lo que está en la palabra, pues hay mucho que hablar de eso. Por ejemplo, si gusta, leemos 2 Corintios, y esto pues se lo dijo Pablo a los Corintios en su segunda carta. Veamos capítulo número 3, verso 6. Dice el versículo número 6: la cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿Qué es lo que necesita el creyente? El creyente necesita la investidura del Espíritu. La investidura. Ahora, ¿qué es? Entonces, si eso no fuera así, si es que allá en Juan capítulo 21, cuando dice que apareció el Señor y sopló, reciban mi espíritu, es una tesis, es una manera de decir, bueno, ahí lo recibimos. Y de que creíste, fuiste sellado con el Espíritu Santo. Sello es una cosa, hermanos, pero la investidura del Espíritu es otra. Y entonces esta gente necesitaba, como de acuerdo a como está diciendo el Señor acá, que él es el que tiene los 7 espíritus. Entonces, está dando la idea de que estos necesitan, que no se deben de quedar solo con la letra, solo con las filosofías y con todo ese cúmulo de conocimientos, que ellos necesitaban el Espíritu, porque el Espíritu es el único que hace resplandecer al creyente. El Espíritu es el único que se refleja en el creyente, que da luz en el creyente. Entonces, esa es la dolencia. Fíjese cómo es de delicado la vida espiritual. Fíjese cómo es de delicado lo de Dios. Porque aquí pudiéramos estar viendo a Dios más bien, o al Señor Jesucristo, pudiéramos estarlo viendo, alabando a la iglesia de Sardis, alabándolo. ¿Por qué debía estarlo alabando? Pregunto, ¿por qué? Pues lo que están haciendo es grande. ¿Por qué es grande? Lo que están saliendo de las estructuras de lo podrido. Están saliendo de lo más pagano y de lo más perdido. De ahí están saliendo. Pero eso no basta. Por eso es que dentro de la vida espiritual no bastan apenas algunos aspectos de la vida, de una supuesta vida espiritual. La vida espiritual es integral, la vida espiritual es toda. La vida espiritual es todo o nada, ¿verdad? No es un asunto, fíjese que yo ya soy buena gente, fíjese que yo ya dejé de robar, fíjese que yo ya dejé de fornicar, ya dejé de quitar la mujer al otro, yo ya dejé eso, pues eso no es el todo. La vida espiritual es todo, todo o nada. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, todo o nada. ¿Por qué todo o nada? Porque yo estoy apoyándome ahorita de que el Señor pudiera haber felicitado a la iglesia de Sardis. Los felicito, muchachos, los felicito, siervos, porque tienen la valentía, porque se requería. Es como revelar, es una traición a la patria, pues, por decirlo de esa manera. Y esto viene entonces el Señor. Fíjese cómo es las cosas de Dios.
¿verdad? No son asuntos así pegaditos, no son asuntos, no es todo. Entonces, en este caso, la iglesia necesitaba, le dice, cuando le dice yo tengo los 7 espíritus, quiere decirle, tú tienes letra, tú tienes conocimiento, pero te falta el espíritu. Te falta el espíritu. Porque es a través del espíritu que vas a resplandecer, ¿verdad? En este caso, vamos a ver los reformadores, aunque como decíamos, estos primeros de Sardis, diríamos que habían dejado las cosas a medias, es decir, no habían como complementado, ¿verdad? Porque ese es otro aspecto, que uno deja las cosas a medias en Dios. ¿En qué sentido las había dejado a medias? Porque aquí el Señor le dice, yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives. Tú dices que vives, te conoces, eres muy letrado. Pero el problema es que estás muerto en el campo puramente del espíritu. Ya estás muerto. Y luego le dice, sé vigilante. ¿Qué quiere decir eso? Y luego, y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Es decir, la iglesia de Sardis había iniciado algo bueno, pero no lo había complementado. Lo había dejado a medias. Entonces eso de ser cristianos a medias es un problema. Eso es un gran problema. No crea usted que eso es aceptable delante de Dios. Entonces aquí le dice, hay cosas que yo conozco lo que estás haciendo. Pero le dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Y luego le dice, porque no he hallado tus obras perfectas, las tienes incompletas, dicho de otra manera. Tus obras están incompletas, así que las cosas hay que hacerlas bien. Amén, amén. De un amén los que están dormidos. Gloria a Dios. Pero vamos a ver que este movimiento, de alguna manera, hermanos, de alguna manera, diríamos, rescataron por lo menos cinco doctrinas importantes. Aunque no esta iglesia de Pérgamo, yo creo que la iglesia de Filadelfia fue la que complementó la obra que estos no complementaron. ¿Verdad? Espero que vayamos, hermanos, que vayamos en el hilo ahí, ¿verdad? Por ejemplo, la iglesia reformada logró rescatar las 5 solas que se llaman. Son 5 puntales importantes de la fe. Por ejemplo, las 5 solas se refiere a solo. Por lo menos es solo escritura. En la iglesia clerical no es solo la escritura, es lo que dice la institución esa, y la Biblia es secundaria. Entonces, esto lograron sacar, ¿verdad?, de esas estructuras. El trabajo que hicieron estos es de admirar, hermano, ¿verdad? Pero por lo menos se logró sacar solo escritura. Así que no hay nadie que sustituya las escrituras. No hay nadie que sustituya las escrituras. Nadie. La única palabra con autoridad es la escritura, no es la religión católica. Amén. La otra sola es la solo fe. No es por obras, decían los reformados, no es por obras, sino por fe. Cuando decía, el justo por la fe vivirá. Eso fue lo que cambió a Martín Lutero. Martín Lutero era un hombre que, como digo, no lo podemos ubicar a estas alturas porque ya estos reformadores como Lutero ya fueron por el año 1500 y pico para adelante. Pero en este caso, por ejemplo, Lutero, ¿cuál era el problema de Lutero? El problema de Lutero era el temor a la justicia de Dios. El temor a la justicia de Dios. Ese hombre
se tiraba 8 horas orando para que Dios no lo matara. Salía allá a la puerta del convento y se regresaba a orar porque de aquí a allá ya había pensado algo que no era, él decía que no era correcto y había pecado y Dios lo iba a matar. Bueno, a tal grado que lo tildaron ahí en ese lugar, lo trataron como loco. Está asquiciado y vaya que el mismo jefe de ese lugar le concedió que fuera a sacar unas maestrías para ver cómo no se terminaba de enloquecer. Pero ¿qué es lo que cambió a Martín Lutero? Lo que él a solas logró encontrar en ese capítulo número 1 de Romanos, donde el justo, cuando él dijo, el justo vivirá por la fe, le reventó la cabeza. ¿Cómo puede ser que es por obra? ¿Cómo puede ser que yo tengo que? No, entonces es por fe. Entonces es ahí donde ellos afincaron solo fe. Otra sola es solo gracia. Solo gracia. No hay aspectos de que el hombre es el que, por lo menos los reformadores son los que afincan muchos de ellos, pues, porque hay muchas ramas, ¿verdad? Son los que más afincan lo que es la elección, la elección de Dios, o como nosotros le llamamos a las 7 doctrinas, las 5 doctrinas de la depravación total. Entonces, en este caso, solo es gracia, solo gracia. ¿Y qué significa gracia? No es por obras, no es porque el hombre trate de hacer algo, es que nosotros no podemos hacer nada. Dice el capítulo número 3, verso 10 de Romanos, dice que no hay uno justo, no hay uno bueno, no hay ni uno tan solo bueno. Todos se desviaron, todos se hicieron inútiles, todos, sin excepción, todos. Y dice Pablo a los Efesios en su capítulo número 2, dice que el hombre está muerto en sus delitos y en su pecado. Entonces estos rescatan, porque esto no, ya se había perdido. Ya la iglesia lo que estaba haciendo era adorando palos, fornicando. Hermanos, la iglesia lo que estaba haciendo era todo lo contrario. Pero bendito Dios, que Dios está, hermanos, dentro de la iglesia y cuida a la iglesia y motiva a personas dentro de la iglesia para que se levanten y que la luz vuelva a resplandecer. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Entonces viene lo que es gracia. Por gracia soy salvo. No es porque vos buscaste a Dios. De ver, hermano, cómo busco a Dios. Hermano, ¿y qué hacemos con aquellos que dicen que son ellos los que buscan a Dios? Acuérdense que dentro de esto también no podemos nosotros ser cuadrados. Los que dicen que ellos son los que buscan a Dios, hay que dejarlos. Y eso no quiere decir que que no sean cristianos. Pero es solo gracia. Esa es la sola de la sola gracia. Solo gracia. Solo gracia. ¿Qué significa esto? Que por gracia hemos sido salvos. Y ahora lo peor del mundo escogió. Yo no busqué a Dios. Y no sé si usted fue el que buscó a Dios, pero fue Dios el que nos buscó a nosotros. Dice Juan capítulo 16, yo os elegí a vosotros, yo los elegí a vosotros, Él nos eligió a nosotros. Yo conozco mis ovejas. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Quién podía cambiar al fariseo Saulo? Su religión. Él fue el que lo buscó. ¿Para dónde iba el fariseo Saulo? A buscar a los creyentes. Solo es gracia, es por gracia vivimos nosotros. Entonces hay tantas razones por las cuales nosotros tenemos que
vivir para Dios, agradecer a Dios. Porque no es que yo me inventé que voy a hacer, tengo un espíritu de que quiero buscar a Dios. No, uno siempre busca el charco. Y alguien ya puso el ejemplo de la naturaleza. La naturaleza caída es naturaleza caída. Y pone el ejemplo del chanchito, del marrano. Dice, la naturaleza del marrano, ¿cuál es? La naturaleza del marrano es charco, es charco. Y alguien viene y le pone una túnica blanca, agarra de mascota al animalito ese y lo viste de blanco, lo polvea y le dice, aquí ya estás feliz, aquí es tu lugar. Mira qué bonito, mira cómo yedías, mira cómo andabas comiendo culiche, mira cómo andabas comiendo allá podrido, allá donde te ibas a bañar vos, y aquí tenés una piscinita, aquí tenés jacuzzi, aquí tenés, solamente media vez le deja abierta la puerta, ese animalito se va a meter allá otra vez, porque esa es la naturaleza. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. No es que el hombre tenga esa capacidad de buscar a Dios. La naturaleza nuestra es el charco. Charco, no es otra. Entonces estos rescataron solo la sola de gracia. Solo gracia. ¿Verdad? Otra sola, solo Cristo. No es el Papa, no es el cura. Solo Cristo es el que perdona pecado. Imaginen, no era una revolución esto para que los persiguieran hasta debajo de la tierra, hermano. Si les estaban afectando el negocio. Porque esta religión se convirtió en la prostituta más pervertida. La que se pervirtió tanto que se echaba espiritualmente, fornicaba con los reyes de la tierra, como dice el capítulo 17 de Apocalipsis. Le estaban afectando. Es como Demetrio cuando llegó Pablo allá y ya la gente ya no compraba las reliquias de la diosa Diana. ¿Y qué fue lo que le hicieron? Revolución a Pablo. Así que estos no era el imperio que ya tenían controlado. Era el imperio y se levanta, hermanos, un grupito, un remanente. ¿Cuántos damos un gloria a Dios? Tocados por el Espíritu Santo y empiezan a trabajar. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. El Señor peleando la obra poderosa. Así que solo Cristo, no hay nadie más. Este es un gran logro, que son parte de nuestras doctrinas también. Y solo, ¿quién me puede decir la quinta sola? ¿Alguien? Estos estudios no los vamos a volver a dar, pero ya se dieron. Ya pasamos hace años por estos estudios. Pero mire, la gente no sabe nada. ¿Por qué? ¿Por qué no sabe nada? Porque a la iglesia tenemos que venir a aprender. Amén, amén. Bueno, se lo voy a dejar de ver entonces. ¿Cuál es la quinta sola? Hermanos, nadie. Pongámonos de pie entonces.